Muchas gracias, Andrea, por la invitación a Quanta, a este servicio tan lindo de poder otorgar información. Gracias por la escucha, por los participantes y bueno, vamos a tener un diálogo hoy, a conversar acerca de los miedos. Esa es la apuesta hoy. Muy bien, entonces cualquier cosa que no funcione o se trabe o alguna cosa que suceda con el sonido, Andrea va a estar ahí acompañándonos para que ustedes por favor le puedan escribir o nos puedan enterar a través del chat. Bueno, bienvenidos a todos. Les traigo hoy un tema muy oportuno por estos tiempos de incertidumbre, tiempos de malestar, tiempos de dolor, tiempos de pérdidas, tiempos para replantearnos. Hoy precisamente, 21 de septiembre, una fecha muy especial, el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño nos invita a despojarnos de aquello que ya no nos es útil, a despojarnos de aquellas hojitas, de aquellas ramas que estamos sosteniendo de manera infructuosa, que estamos agarrándonos allí para no tener temores o para poder sostener otras situaciones difíciles y cómo eso nos impide realmente desarrollarnos y expresar lo mejor de nosotros. Así que este webinar se llama Darle la cara al miedo. Es dentro de las emociones, la más difícil de sentir es el miedo, porque nos embarga, es una sensación de escalofrío, temor, quizá ahogo. Algunos lo sienten con mucha angustia, miedo a morir. Y pues enfrentar estos miedos nos genera incertidumbre, así que vamos a conversar un poco de esto. Aquí les puse un dibujo súper lindo. Me encantan las películas de Disney que tienen mensajes para los niños que viven dentro de los adultos. El miedo hace parte de las emociones básicas. Y allí recordamos esta película que a mí me encanta, se llama Monster Inc. y que nos recuerda quién le tiene miedo a quién. Entonces este era un monstruo azul gigante que le tenía miedo a los humanos, le tenía miedo a los niños. Es una metáfora muy bella de lo que ocurre con el miedo. Y es que ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cuáles son estas consecuencias o estas situaciones negativas que nos imaginamos, que nos embargan y que hace que nos paralicemos o que huyamos demasiado rápido de las situaciones? Tenemos 5 emociones básicas: la tristeza, la ira, la alegría, el asco y el miedo. Todas las emociones tienen una función básica. Y la función básica de las emociones es cuidarnos, es protegernos. Cuando tenemos emociones, nosotros podemos reconocer qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, lo que necesitamos es compañía, apoyo, amor, reconocimiento. Entonces la tristeza nos recuerda que somos seres sociables, que somos seres que necesitan a otros seres, y la tristeza nos ayuda a pensarnos de manera solidaria. No hay momento donde recibamos mayor solidaridad que aquellos momentos cuando estamos en duelo, cuando tenemos alguna pérdida. La alegría nos recuerda que también tenemos otros modos de conectar. La alegría nos recuerda este corazón abierto, nos recuerda la capacidad humana para compartir con otros. Siempre que estamos alegres, celebrar, queremos compartir con otros el orgullo, el logro, la promoción, aquella situación que hace que cambiemos de nivel o que aumentamos o que crezcamos en alguna de nuestras situaciones. También tenemos el asco. El asco también nos cuida, es una emoción básica. Sentimos asco porque nos estamos protegiendo de algo. Cuando un alimento no nos huele bien, cuando algo no nos huele tan bien, cuando una situación no está chévere para nosotros, sentimos asco y ese asco nos genera repulsión, como un deseo de retirada.
Y por supuesto es una emoción que también nos protege, que también nos cuida. La ira es otra de las emociones básicas y es muy importante. Cada vez que sentimos ira es porque alguien ha pasado el límite y como pasó el límite nos sentimos atropellados. Entonces sentimos rabia como un mensaje en nuestro cuerpo para decir stop, es momento de parar, retorna a tu lugar porque yo necesito un límite, un lugar de protección. Generalmente cuando alguien se ha sobrepasado en ese límite sentimos rabia. Y por supuesto, el miedo también es una emoción que nos cuida. Cuando sentimos miedo es porque tenemos la sensación de que una parte de nosotros está en riesgo. Tenemos la sensación que podemos perder algo. Así es que la invitación en esta conferencia, en esta charla de hoy, es poder reconciliarnos con nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento hemos vendido una falsa idea de felicidad, hemos comprado una falsa idea de que el bienestar emocional es la absoluta línea de estabilidad, es no poder tener emociones desagradables. Y al parecer hay como un culto al hedonismo, hay como un culto al placer en esta época, donde sentimos que las emociones son demonios, que las emociones no hay que sentirlas, que por qué estar triste, que hay que estar feliz, que por qué vas a estar feliz, que por qué vas a estar triste si hay mucho para agradecer. Y así vamos demonizando las emociones y empezamos a rechazar las emociones. Y cuando rechazamos las emociones ocurre algo desafortunado y es que nos enfermamos. Todas las emociones tienen una enseñanza para nosotros y si aprendemos a escuchar muy bien cómo nos sentimos y a relacionarnos con el cómo nos sentimos, vamos a tener a la larga mayor nivel de bienestar y mayor nivel de salud. Aquí les puse, el miedo es el verdadero virus, porque estamos hablando de pandemia, pospandemia, la vacuna, los antivacunas, los pro con la vacuna, qué va a pasar con nuestros hijos y los adolescentes que se vacunan y los niños que no se vacunan. Tenemos una suerte de miedos alrededor de esto que es novedoso para nosotros. Y lo que es novedoso para nosotros, pues nos parece un poco lento para asumir, para integrar en nosotros. Aquí les puse, el miedo es el verdadero virus. El virus no es aquel COVID que se mete en mi cuerpo. El virus es aquella emoción por la cual yo me dejo contagiar. Ocurre algo muy particular con las emociones y es que son sumamente contagiosas. Por ejemplo, si tú llegas enojado a la casa y estás absolutamente irascible, intolerante, no toleraste el día, no puedes con el día, tú llegas a casa y en 5 minutos toda la casa está contagiada de rabia. Eso es súper virulento. Rápidamente todas las personas están contagiadas de esa misma emoción. También la alegría, también la felicidad. No sé si ustedes recuerdan un video de Coca-Cola donde hay un señor en un metro y él empieza a reírse en su teléfono y en 5 minutos la mayoría de las personas que estaban en el metro resultan riendo. La risa, la tristeza, la ira, el asco, el miedo son contagiosas. ¿Por qué? Porque hacen resonancia en los otros. Y cuando resonamos con el otro, rápidamente cogemos esa emoción. Entonces, este es un webinar para saber qué hacer con el miedo antes de que se nos vuelva un contagio. ¿Qué hacer con el miedo antes de que nos aterrorice, nos paralice o nos haga tener comportamientos impulsivos que nos hagan meter en mayor riesgo? Bien, ¿cómo se alimentan las emociones? ¿Cómo se alimenta el miedo? Es una suma de acciones que construyen una actitud ante la vida. La actitud ante la vida es la actitud con la cual caminas. Es aquellas certezas o aquellas inseguridades con las que nosotros nos relacionamos.
Aquí les puse como tres poleas porque son circunstancias que se van alimentando la una tras la otra. Una son los hábitos y los hábitos es lo que solemos hacer. Los hábitos están encarnados en nuestro cuerpo. Los hábitos son corpóreos. Por ejemplo, es tan corpóreo como cuando tú vas a dirigirte a dormir. Ya tienes una serie de rutinas. Ya sabes que primero te empijamas, que luego te bañas los dientes, que luego te limpias la cara, que luego rezas, que luego meditas, que luego te estiras o que vas a la cama con un cigarrillo o con un libro, prendes el televisor y esto es absolutamente mecánico. Los hábitos son supremamente mecánicos y viajan en el cuerpo. Un ejemplo de ello es cuando tú cambias la clave de tu teléfono o cambias la clave de tu tarjeta de débito. Está tan memorizado en nosotros que solemos marcar la clave anterior porque está memorizado en el cuerpo y rápidamente marcamos la clave anterior. Solamente hasta cuando nos dice que la clave es cerrada, caemos en cuenta que adquirí un hábito y que tengo que volver a mi nuevo hábito porque estoy en ese proceso de cambio. Los hábitos que alimentan el miedo tienen que ver con cómo hace el cuerpo para quererse escapar de esa emoción difícil. Entonces, habrá personas que con la sensación de miedo quieran comer harinas o quieran comer dulce o con la sensación de miedo quieren estar acompañados. Entonces van y conquistan una chica o van donde la vecina o quieren compañía, llaman a alguien o otro hábito que podemos tener es el hábito de escondernos, no querer contestarle a nadie, no querer estar para nadie. Estos hábitos se van corporizando en nosotros y en la medida que tengamos estos hábitos, pues vamos a alimentar la emoción del miedo. Algo que alimenta los hábitos son las creencias. La puse allí como la rueda más grande porque las creencias son aquellos pensamientos que alimentan los hábitos. Por ejemplo, si yo creo que rezando 1000 veces o 100 veces, 8 veces, voy a tener mayor seguridad, pues cada vez que tenga miedo voy a recurrir a ese hábito. O si yo considero que lavarme las manos tantas veces como sea posible en el día me va a evitar el miedo del contagio del virus, pues esa creencia me va a sostener el hábito de lavarme las manos, el hábito de no salir, el hábito de llamar a alguien o el hábito de hacerme daño con el miedo. Entonces, te estoy invitando a través de esta conferencia que identifiques en ti cómo funciona, porque en todos los seres humanos funciona distinto. Hay personas que con el miedo buscan más miedo. Entonces sienten miedo y tienen la necesidad de tener conductas de riesgo. Entonces siento mucho miedo a la muerte, entonces voy y me tiro de un paracaídas. Siento mucho miedo al contagio, entonces me voy a una fiesta. Esto se llama el contrafóbico, es la persona que va en contra de la fobia. O está el fóbico, que con el miedo a salir, pues se enclaustra en su casa. El que tiene miedo a subir al avión, pues va a tender a volar menos. Y resulta que estas creencias y estos hábitos se van consolidando en nosotros y hacen que sea muy difícil poder identificar la emoción y poder salir de ella. ¿Qué es lo que sucede? Que como todas las emociones, los miedos van a generar una reacción bioquímica. Y esta reacción bioquímica va a generar una suerte de adicciones en nosotros. Nosotros no generamos adicciones a las sustancias psicoactivas, no generamos adicciones a las noticias, no generamos adicciones al juego. A lo que somos adictos son las emociones que nos produce aquel hábito. Entonces, fíjense ustedes cómo los hábitos son consolidados por las creencias y alimentados por la emoción. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el entorno.
ahí se los puse más pequeñito con un título que se llama demandas. Las demandas es aquello que el entorno me está solicitando todo el tiempo. Si yo tengo una demanda del entorno que yo puedo suplir, pues ahí no tengo miedo, ahí no tengo estrés. Yo tengo que entregar este trabajo para dentro de 8 días, pues eso no me va a generar estrés, no me va a generar miedo, porque tengo el tiempo suficiente para resolverlo. Pero cuando la demanda del entorno sobrepasa mi capacidad de respuesta, ahí es donde aparece el miedo, ahí es donde aparece el estrés, ahí es donde aparece la ansiedad. El miedo, la ansiedad, el estrés son la misma respuesta en un degradé, ¿sí? El degradé, te quiero invitar a imaginar que el degradé es como una emoción base y que a grande escala va a desarrollar una más insoportable. Por ejemplo, el degradé de la rabia. Entonces yo siento una frustración, no puedo resolver la frustración, eso me va a generar impotencia, la impotencia me va a llevar a la rabia me va a llevar a sentir odio y el odio me va a llevar a la venganza o a la autodestrucción. Esa es la degradé de la rabia, de la frustración. Asimismo, el miedo tiene como un degradé y ese degradé tiene que ver con sentir algún temor. Ese temor yo no lo puedo afrontar, no tengo la capacidad en mi cuerpo para cubrir esa demanda, se me va a volver en estrés, ese estrés, como no lo puedo resolver, se me va a volver en ansiedad hasta llegar a un trastorno de pánico o un ataque de pánico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya está configurado el círculo, cuando yo ya tengo el hábito, cuando yo ya sé que después del miedo se me acelera el corazón, me ahogo, después de ahogarme, entonces voy a tener un ataque de pánico, ya está configurada toda la estrategia con la cual se me vuelve a mí insoportable. Esto es lo que tenemos que afrontar o manejar porque tenemos que recurrir a la idea que las emociones hacen parte de la vida, incluso las emociones desagradables. Hemos querido en este siglo de la posmodernidad deshacernos de lo desagradable y por eso todo lo volvemos desechable. Tenemos una relación de pareja hasta cuando se vuelve desagradable, cuando se vuelve difícil, cuando tenemos que entrar a negociar. Ahí ya no nos gusta y queremos rápidamente desechar esto y ponernos en una nueva relación que me conecte con emociones agradables, con emociones placenteras, porque no estamos acostumbrados a normalizar lo desagradable. Y no podemos desechar lo desagradable de la vida, porque en la incomodidad, en el disconfort, es cuando nosotros crecemos. Así se va alimentando el miedo y así se van alimentando todas las emociones. Los hábitos configurados por las creencias y sostenidos por la demanda del entorno van configurando en nosotros pensamientos que se vuelven palabras y los pensamientos que se vuelven palabras finalmente son la encarnación de las emociones. Tenemos como hábitos los colombianos, sé que esta conferencia está en otros países o probablemente en diferido la escuches en otros países. Tenemos hábitos muy desagradables con referencia a la palabra. Como colombianos tendemos a creer poco en nosotros. Como somos hijos de la violencia, hijos de la desigualdad, hijos de la injusticia, hemos construido un ser de poco merecimiento, un ser de mucha lucha, mucho esfuerzo y un ser al que solamente a través del mérito y del esfuerzo difícil pareciera que mereciéramos. Entonces, hemos desarrollado como unos hábitos de relaciones con nosotros mismos a través de la descalificación, que es no saberme suficiente, no saberme útil, saberme que hay un ser maléfico dentro de mí que todo lo daña, que todo lo hace mal. La exigencia, creer que nada de lo que hacemos es suficiente, o la sensación de rechazo,
no me quiero ver, esto me queda horrible, esto no es suficiente, no es como yo quiero estar, aquí donde estoy no me siento suficiente, aún me falta mucho. Enjuiciarnos, nos andamos persiguiendo todo el tiempo, enjuiciamos nuestras acciones, las creemos negativas o dudamos de la capacidad que nosotros tenemos para afrontar la vida. También la confusión y la culpa. Generalmente estos hábitos, te estoy hablando ya de hábitos configurados que van mucho más allá de la emoción, pero que me alimentan la emoción. Una persona que se esté viendo todo el tiempo de una manera negativa, una persona que se esté viendo todo el tiempo incapaz con la vida, pues no va a alimentar otra emoción distinta que el temor. Entonces yo me siento súper chiquito con un mundo súper grandote y ahí pues yo no voy a tener capacidad de acción. Y si me siento súper enano con unos retos enormes, pues mi miedo va a ser mucho mayor. Así las cosas, empezamos a ver que no son los miedos los que me persiguen y que de repente se me encarnó la ansiedad y que de repente me atrapó el trastorno de pánico o que de repente me dio estrés. No, es que yo tengo unos hábitos difíciles que me van a ir alimentando esta serie de emociones. Ahí, cuando yo reconozco que tengo unos hábitos que construyen con mi emoción, entonces ahí me pongo responsable de mí mismo. Ahí tengo capacidades de acción. Esta diapositiva a mí me encantó porque somos nosotros mismos los que nos perseguimos. Son nuestras sombras, son nuestras historias la que nos hace sentir inadecuados o la que nos hace sentir perseguidos por nosotros mismos. En literatura, algunos procesos de coach te van a decir que el miedo es exceso de futuro, que estás muy en el futuro y como estás tan anclado al futuro, respondes con miedo. Y que la tristeza es exceso de pasado y que es el pasado persiguiéndote lo que hace que te encajones en la tristeza. De manera tal que te quiero informar que no están así. Y no están así por una simple razón. Los seres humanos vivimos historias y algunas de estas historias son demasiado difíciles. Pues te quiero contar que el miedo no es exceso al futuro. Nosotros no tenemos la capacidad de responder con miedo ante lo desconocido. Si nos pensáramos todos en este momento, ¿yo cómo reaccionaría en frente de un extraterrestre? Pues eso ni siquiera nos resuena, ni siquiera nos traspasa. No hace eco con nosotros, pues porque no tenemos ese referente, no tenemos esa capacidad ni esa historia. Por lo tanto, pues vamos a decir, pues ni idea cómo yo resuelva estar al frente de un extraterrestre, porque eso no está dentro de mis contenidos. Te quiero invitar a que pienses por un momento allí, si tienes la oportunidad de escribirlo, escribas. ¿Cuál es el mayor miedo que te embarga? La pobreza, la enfermedad, la escasez, morirte, enfermarte, que algo te duela, perder a alguien, estar confundido, perdido, desmayarte, estar en una situación de vulnerabilidad, no sé cuál, escríbelo o piénsalo por un momento. ¿Cuál es el mayor miedo que yo tengo en este momento? Tómate 2 segunditos para conectar con esto y vas a pensarlo allí. Ahora te voy a pedir que lo verbalices en voz alta. Si estás escuchando esta conferencia con alguien más, le puedas contar a la persona que tiene al lado cuál es el mayor miedo o le vuelvas a leer. Quiero contarte que eso que tú nombraste, que eso que tú advertiste, ya te pasó en la vida. Ya se te murió alguien valioso. Ya perdiste una parte de ti. Ya tuviste una tusa muy horrible y por eso tienes miedo a eso. Así que el miedo no es una idea del futuro. El miedo es
sentir la incapacidad de poder dar respuesta a algo que ya viví. El miedo es no querer repetir una situación de dolor o una situación difícil por la que tuve que enfrentar y que me vi quizás sin herramientas o que fue muy difícil para mí. Así las cosas, sabiendo que no le tenemos miedo al futuro, sino que le tenemos miedo a la memoria de dolor, le tenemos miedo al trauma, le tenemos miedo a lo que ya nos pasó. Creo que esta es una de las mejores herramientas para poder tener afrontamiento hacia el miedo. Cuando reconocemos que sí me dolió, que sí pasé por una situación difícil y que es precisamente eso lo que más temo, allí yo me vuelvo un actor de la realidad. Allí yo me vuelvo un sanador de mi propio ser, porque entonces voy a ir a abrazar a esto que le tengo miedo, que sería irnos a la primera diapositiva y es poder ir a abrazar a mi Monster Inc., poder ir a abrazar a mi mayor miedo y no estar corriendo para que sea mi miedo el que me persiga. No tengo ninguna sensación de persecución, solamente estoy en una memoria de dolor. Cuando encarnamos los miedos, tenemos la capacidad de transformar nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo se transforma con las emociones. Aquí les pinté los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, que es como la medicina tradicional china entiende nuestro organismo. Cada uno de estos elementos maneja una emoción. Aquí está el corazón manejando la alegría. El corazón representa el fuego en nosotros. Cuando tenemos el fuego muy bajito, empezamos a sentirnos tristes. Cuando apagamos el corazón, aparece la tristeza. Aquellos tambores que resuenan, aquello que me manda la danza, que me manda la alegría, es cuando puedo volver a encender mi corazón. La tierra está representada por el estómago, todos los procesos del estómago, todo lo que tiene que ver con la tierra. El estómago maneja la emoción de la preocupación. Tiene que ver con la vesícula, la rabia y el hígado. Toda esta parte está manejada por la tierra, por la madera. La madera sale de la tierra cultiva la madera. Entonces mi estómago ayuda a encender mi hígado, que es esta madera. La tierra es lo que se siembra, este árbol que crece es el hígado. El aire, allí están los pulmones y la vejiga que la maneja el agua. Todo dentro de nosotros está funcionando de una manera homeostática, de una manera en equilibrio. Y este equilibrio se rompe cuando tengo mucho de alguna emoción. Así que cuando tengo miedo, el miedo es manejado por los riñones. Por eso, cuando los niños tienen mucho miedo, tienden a orinarse en la cama. O lo que decimos normalmente fue, puchas, que tenía tanto miedo que casi me orino del miedo. Siempre que asociemos el miedo, está relacionado al agua, está relacionado a los riñones, a la vejiga y a todo el tracto urinario. El mayor miedo que tenemos y que guardamos en los riñones es a perder el territorio. Y el territorio tiene que ver con el dinero, el territorio tiene que ver con el otro. Ahora lo vemos más adelante. Entonces, cuando tenemos mucho miedo, ponemos a trabajar una hormona que se llama la adrenalina, que la secreta la suprarrenal, que es una glandulita que está arriba de los riñones. Suprarrenal porque está justo arriba de este órgano. La adrenalina es lo que hace que andemos más rápido. Póngale adrenalina, o cuando el corazón se para hay que ponerle adrenalina. O tenía tanta adrenalina que ni siquiera sentía el golpe. Nosotros tendemos a hablar mucho de la sabiduría en nuestro lenguaje común. Entonces, la adrenalina tiene que ver con el estado de alerta.
Y este estado de alerta está ubicado allí en la suprarrenal. Cuando tenemos mucho temor, le estamos diciendo al riñón: hey, señor riñón, necesito más adrenalina, secrete más adrenalina, hágale riñón porque yo necesito estar alerta, necesito estar en constante alarma porque no sé lo que me va a suceder. Entonces imaginémonos lo siguiente, es como si tuviéramos al cuerpo en una constante ambulancia. Un estado de alerta constante. Y este estado de alerta es un bullicio para mi cuerpo. Estoy en alerta, algo me va a pasar, algo me va a suceder, ya casi me sucede, esta vez sí me va a suceder. Entonces ponemos el riñón a trabajar a 1000. Por eso cuando tenemos mayores miedos, sudamos. O las manos se nos ponen frías y sudamos, o los pies fríos, o hay personas que las axilas les sudan demasiado porque es tanta el agua que tengo en mi cuerpo que se me sale por todos lados. Cuando tenemos ansiedad o miedo, sentimos que orinamos más de la cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos trabajando nuestro riñón a 1000. El miedo impacta nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo vive en un estado de alerta mayor, se empieza a defender de todo. Lo primero para defender a nuestro cuerpo es la piel. Entonces, las personas que tienden a tener miedos comunes, ansiedades básicas o personalidades aceleradas, lo primero que va a sufrir es la piel. Entonces, en esta piel tenemos alergias. Generalmente cuando una persona es alérgica a muchas cosas, porque se está defendiendo de muchas cosas. Entonces, el que es alérgico a los mariscos, pues es alérgico a los mariscos, a la lactosa, a las legumbres, al gluten, a los azúcares. O también tenemos alergias exógenas, al polen, al polvo, a las mariposas, al rastro del pelo del gato, al perro, al medio ambiente, al smog, al frío. Tenemos múltiples alergias. Si tiendes a tener estados de alergias, nos está diciendo tu cuerpo que estás exagerando tus miedos, que tienes una personalidad de base miedosa y que por lo tanto tus respuestas a la vida son con ansiedad. Esto es para atender. Pero las alergias son solamente como el componente base. Si vamos más allá, si el miedo ha vivido contigo muchos más años, vas a tener problemas de infecciones urinarias, de cálculos en los riñones, de hipertensión arterial, porque el miedo, el riñón, está relacionado directamente con el corazón. Entonces, si tu riñón tiene que andar a 1000, tu corazón tiene que andar a 1000 para dar respuesta. Por eso las palpitaciones de los miedos generalmente las sentimos en el corazón y como con una sensación de ahogo, como es que ya no puedo respirar porque es que mi riñón ya no da más. Así es como el cuerpo empieza a dar respuesta. Si nosotros no sanamos el nivel emocional, la enfermedad jamás se va a sanar, porque tenemos es que sanar de adentro hacia afuera. No podemos sanar de afuera hacia adentro. Por eso tú le puedes poner una cremita a la alergia y la cremita te funciona un día, te funciona 2 días, pero después de 3 años, pues no te va a funcionar. Porque lo que tienes que sanar es la emoción de base. Fíjense todo el impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo. A lo que le tenemos miedo son a las posibles pérdidas. Cuando tenemos algo en riesgo, ahí empezamos a temer. Y por eso el riñón se pone en alerta. Algo voy a perder, algo va a fallar. Generalmente los seres humanos tenemos miedo a 5 pérdidas. Si tú revisas tu escrito o a lo que más le tienes miedo, allí lo vas a ver. La principal pérdida que nosotros sentimos, el mayor miedo que sentimos es a perder el territorio. Cuando nosotros perdemos el territorio, perdemos una capacidad con la sobrevivencia, porque el territorio, lo que simbolizaba para nuestros ancestros, pues es la comida, el alimento. Entonces, las amenazas al territorio tienen que ver con ver
el trabajo en amenaza, me van a echar del trabajo, no voy a poder pagar mi casa, no voy a pagarle el colegio a mi hijo, no voy a poder tener trabajo, no voy a poder conservar la empresa. Todo lo que tenga que ver con lugares importantes para la sobrevivencia, a eso le llamamos la sensación de pérdida de territorio. Para nuestros ancestros el territorio fue muy importante. El territorio tenía que ver con la capacidad de cosechar, con la capacidad de tener un lugar a donde llegar. En este momento es un miedo que ha disminuido. Por eso tenemos tanto jóvenes como sabiendo que el territorio puede ser el mundo. Para nuestros jóvenes que crecieron con un mundo sin límites, con un mundo sin fronteras, pues cualquier lugar es el territorio. Nuestros jóvenes casi no padecen este miedo, pero tú y yo, nuestra generación o la generación de antes, lo principal era tener una casa, tener un territorio. Nuestros jóvenes ahora son mochileros, saben que existe cualquier territorio, que en un Airbnb pueden dormir, que hay hostales, que van a dormir en la playa y no tienen tanta necesidad de territorio porque sus territorios no fueron amenazados. En nuestras generaciones sí fueron amenazados los territorios. En nuestras generaciones sufrimos de guerras, conquistas, pérdidas de creencias, violencias, desplazamientos. Entonces, para nuestra generación, la tuya y la mía, a nuestra edad, todavía sigue siendo un miedo importante. También tenemos miedo a perder la pertenencia. La pertenencia para nuestros ancestros fueron muy importantes porque significaba el aislamiento, el exilio. Quien no pertenecía a la tribu, quien no pertenecía al clan, tenía que irse solo al territorio, a explorar el desierto en soledad, al exilio, o a quedarse solo peleando con el mamut. Por eso pertenecer al grupo era tan importante y sigue siendo importante. La pertenencia, en cambio, es un tema muy de nuestra juventud. Me sacó de Facebook, ya no me sigue en redes, perdí este reconocimiento, perdí no sé cuántos seguidores, gané tantos seguidores. Pertenecer a un mundo sigue siendo de nuestros mayores temores. ¿Por qué? Porque la pérdida de la pertenencia nos invita a creer que no podemos construir un futuro sin el grupo. También tenemos miedo a perder la jerarquía, estos cargos de poder, ya no me van a ver igual, ya no voy a tener el prestigio, ya no voy a pertenecer al club, ya no voy a tener la jefatura, me bajaron de nivel. Este es otro miedo porque creemos que nuestro relacionamiento reposa todavía en el poder. Así que la pérdida de poder, la pérdida de jerarquía, pues todavía sigue siendo un miedo. Ya vemos a nuestros gobernantes con tremendos temores de perder poder, inventándose un presidente y al otro por miedo de perder. Entonces sigue siendo la jerarquía todavía uno de nuestros temores básicos. El reconocimiento, sentirnos felicitados, sentirnos seguros, sentirnos importantes, es todavía una necesidad básica. Y la creencia que podemos perder el reconocimiento, pues nos hace muy torpes en la vida, porque estamos pendientes de los ojos de los demás en lugar de estar pendientes de nuestros propios ojos. Todavía le seguimos entregando mucho poder al otro, aquello que piensa el otro, cómo mi familia me ve, qué pensará el vecino, qué pensará la suegra, y eso nos quita mucho movimiento. Y bueno, el mayor de nuestros temores es perder la vida o que uno de nuestros familiares o de nuestros seres amados pierdan la vida. Perder al otro todavía sigue siendo uno de los mayores miedos porque no estamos reconciliados con la muerte, porque no vemos a la muerte de una manera bonita, porque todavía nos aterra mucho lo que hay en el otro mundo, cualquiera que sea. Estos miedos se van considerando y se van configurando desde nuestra infancia. Esta diapositiva está dedicada especialmente a los padres.
Como padres tenemos un poder enorme en facilitar procesos emocionales mucho más reconciliados. No puede ser que todavía estés amenazando a tus hijos con el territorio. Te vas de la casa, ya no haces parte de mí, usted no parece un hijo mío. O con el reconocimiento. Pues hoy no te hablo, hoy no eres mi hijo, hoy no eres nada para mí. Estos miedos, configurar estos miedos, va a ser imposible generar más adelante personas seguras, capaces, integradas con el entorno. Como padres tenemos una responsabilidad en los procesos de crianza y es asegurar a nuestros hijos el territorio, la pertenencia, el reconocimiento y la vida. No puede ser que los procesos de crianza a estas alturas, siglo XXI, en el siglo del cerebro, en el siglo de las neurociencias, en el siglo de las teorías del aprendizaje, todavía estemos enseñándole a nuestros hijos con miedos. Como sabemos, los miedos son un hijo de la memoria. Por lo tanto, tenemos un poder como padres y una responsabilidad para poder tener crianzas mucho más saludables y crianzas que no sean basadas en los miedos o basadas en los temores, porque ese va a ser el resultado de los adultos. Hasta aquí una exposición un poco rápida de cómo funciona el miedo y cómo funcionan las emociones en nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Nos vamos a poner, después de la comprensión, a ponernos propositivos en qué hacer. ¿Qué hacer? Existen 3 niveles de acción básica. El nivel personal o individual, el nivel familiar y el nivel comunitario. Tenemos esos 3 niveles de acción. A nivel comunitario, a nivel social, tenemos una gran responsabilidad como terapeutas, como psicólogos, como médicos, como personal de la salud, como docentes, como madres comunitarias, como padres. Tenemos una responsabilidad de transformar de la educación del miedo a la educación en la solidaridad. De la educación de la amenaza, pasar todos a la educación en valores, valores, promover virtudes y promover procesos de autoconfianza es una responsabilidad social y comunitaria. También darnos permiso a nivel social de tener emociones desagradables. Las emociones desagradables nos están cuidando, como lo vimos al inicio de la conferencia. Por lo tanto, evitar estas emociones va a hacer que configuremos pocos ciudadanos, porque por la búsqueda del placer, el hedonismo, el bienestar, el placer, la felicidad, el hedonismo, el bienestar, nos impide ser empáticos con otros y nos impide poder comprender a otros. Yo te quiero confrontar a ti, te quiero invitar en esta sesión de hoy a que otorgues permisos a los seres que te acompañan, a tus compañeros de trabajo, con las personas a las que vives, a tener emociones difíciles. No pretendamos quitar las emociones difíciles de manera rápida, porque eso es lo que construye las adicciones. A nivel familiar, bueno, tenemos una gran responsabilidad con los que elegimos convivir, ya sean nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros hermanos o aquellos roommates con los que configuramos una sociedad para la convivencia. Familias son aquellos con los que convivimos. A nivel familiar hay una gran necesidad de ser colaborativos, de promover el reconocimiento del otro y el reconocimiento de esas emociones difíciles y promover el contacto físico. Nos hemos ido tanto a los celulares, a la tecnología, a las distracciones, al mundo del entretenimiento. Nos tienen tan entretenidos que se nos olvida el otro. Y es en el contacto físico donde podemos otorgar seguridad y confianza. Es en el contacto físico donde las emociones se pueden regular. Un abrazo, una caricia, poner una cobijita, traer un tecito, otorgarle al otro una mirada amorosa, una palabra, un contacto. Estamos en el mundo de los miedos, cada vez vemos mayores temores en los demás
Mi consulta como terapeuta está llena de temores porque nos hemos desconectado de las relaciones interpersonales. Así que este también es un llamado a tejer relaciones de construcción, a tejer relaciones solidarias y a tejer relaciones con contacto visual, con contacto afectivo, con reconocimiento. Y bueno, vamos a explorar el mundo individual, que es aquí donde tú tienes oportunidad de hacer cosas para ti mismo. A nivel individual tenemos 3 niveles de acción. El nivel emocional, que es el mismo cuerpo. Casi que cuando hablamos de emociones hablamos de cuerpo, porque es el cuerpo quien encarna la emoción. Cuando siento triste, mi cuerpo está distinto a cuando está alegre o cuando tiene miedo. Así que los sistemas emocionales tienen que ver con cuerpo. Los sistemas de la mente, las creencias, y acudimos a un sistema espiritual. Las creencias sostenidas en la espiritualidad, creer que hay algo más grande que te sostiene, te va a ayudar mucho con los procesos de miedo. Entonces, configurar en ti hábitos saludables con tu cuerpo, emociones positivas con tus creencias y la configuración de un mundo espiritual va a hacer que tú tengas mayores niveles de acción con las emociones, en este caso, con el miedo. Vamos a profundizar a nivel emocional, a nivel individual, ¿qué hacer? Hay muchas cosas con las que podemos trabajar las emociones. Entonces, tenemos aquí nuestros sentidos. La escucha, arrancamos por el oído. Resulta que el oído tiene una forma de riñón. Esta es la forma del riñón. Por lo tanto, lo que escuchamos está muy asociado con los miedos. Te invito a que puedas escuchar cosas positivas. Meditar, mantrar. Los mantras son sonidos poderosos que generan una vibración en el cuerpo. Generar mantras. El mantra O con la letra M, el OM, va a generar en ti una armonización a todo tu cuerpo. Y hay muchos mantras, el Om Mani Padme Hum, el Shanti, la letra M sostenida. Hay muchos cursos de meditación y mantras que te pueden ayudar a regular el riñón, porque todo lo que entra al oído se va directamente a los riñones, se va directamente a generar seguridad y confianza o a generar temor. Evita noticias negativas, evita contaminarte con falsas noticias, con escenas que sean demasiado fuertes y que te generen ruido. Hay otra ayuda muy especial que es a través del olfato. Lo que olemos va necesariamente a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema olfativo, y la aromaterapia va a generar una armonización también en nuestro cuerpo. La alimentación, ahora profundizamos en ello. Feng Shui, que es lo que vemos, tener organizado nuestro entorno, armónico nuestro entorno, también nos va a ayudar a sentirnos mejor. Cuando mi entorno está en caos, yo no sé dónde están las cosas, hay suciedad, inmediatamente va a aparecer temores. También la acupuntura, el masaje, el reiki nos va a ayudar a armonizar el cuerpo y hacer de nuestros procesos de miedo una mayor armonía. La aromaterapia y rocas es aquí un regalo hermosísimo. Yo creo profundamente en la sanación que hace la naturaleza a través de nosotros. Hay cosas naturales que nos pueden ayudar y que nos son muy útiles. Una es la lavanda. Tú puedes usar lavanda en aroma, en velita. Hay también difusores de esencias que nos pueden ayudar o venden, incluso en Cuanta lo vende, es una esencia de lavanda que es para oler y que te ayuda a relajar. Alivia los dolores de cabeza, mejora la capacidad de dormir y es un regulador de la tensión arterial. Como ya vemos, el riñón está asociado al corazón. Cuando podemos generar una armonía, podemos hacer
que nuestro sueño se repare y que podamos tener mejores mecanismos de acción. La menta es un descongestionante y como nos descongestiona todo el sistema respiratorio, nos ayuda a tranquilizar. Los procesos de miedo, angustia o trastorno de pánico tienen que ver con la sensación de que el aire no llega al pulmón. Si usamos menta, inmediatamente nos descongestiona y podemos hacer una respiración mucho más armoniosa y nos decrementan los temores. El romero eleva la energía, eleva la capacidad de respuesta y aumenta la concentración. El miedo nos quita mucha atención, nos quita la capacidad de concentración. Entonces el romero, al poder hacer que nos concentremos, pues vamos a tener mayor sensación de que somos ejecutores. Con el miedo nos sentimos muy torpes a veces. Entonces sentimos que todo el trabajo que tengo que hacer, pues que nunca va a llegar, que no voy a poder ejecutarlo. Cuando tenemos mayores procesos atencionales, también nuestros miedos pueden disminuir. Cuando hay temores, podemos sentir náuseas o mareos porque respiramos mal. El jengibre, usar jengibre rallado en bebidas calientes o morder jengibre también hace que el estómago se sienta un poco calmado, las náuseas y el mareo que produce la ansiedad puedan disminuir. Son elementos naturales que nos ayudan. Los cuarzos tienen una información bellísima. Si tú eres de los que creen en la energía, en la capacidad que tienen nuestras abuelas, nuestras ancestras rocas para darnos información, pues también lo podemos usar. Aquí está el cuarzo, el ágata, el jade y el ojo de tigre. Los puse como principales, pero si conoces de cristales y de rocas, pues vas a saber que hay muchas más. La amatista, por ejemplo, que está allí en nuestro dibujo, también nos genera procesos de armonía. Las rocas son una información que nos ayuda a energizar nuestros procesos biológicos o vibracionales. Entonces está muy bien cargarlas. Todo lo que mueve tu cuerpo es energía vibracional. Y si tú la armonizas durmiendo con ellos debajo de la almohada, poniéndolos un poquito en la zona donde hay dolor o donde hay ansiedad o cargándolos en la mano. Cuando cargamos el cuarzo en la mano frente a una conferencia, un reto, una situación difícil, una reunión difícil, cargar el cuarzo en la mano va a hacer que generemos un estado vibracional de mayor calma. Aquí tenemos 4 medicinas básicas que también las maneja Quanta o los puedes averiguar para poder generar mayores niveles de acción. La energía de la homeopatía funciona a nivel vibracional. Es medicina natural para poder ayudar al equilibrio. Y tenemos básicamente 4 en Quanta que te va a ayudar a mejorar. Una es la hierba santa. La hierba santa nos ayuda a equilibrar cuando tenemos impactos o shocks por noticias negativas. Cambiaron de jefe, tengo algún familiar enfermo. Son noticias que nos llegan de una y que no podemos como asimilarlas, que estamos en ese proceso de asimilación. La hierba santa nos ayuda un montón. La lavanda, como ya les dije, en esencia para oler, pero también hay lavanda como un compuesto base y lo que ayuda es a generar tranquilidad. Como sabemos, la lavanda es un elemento natural que nos ayuda mucho a generar relajación y como nos relaja, sirve mucho cuando tú tienes respuestas de angustia. El olivo es una esencia que a mí me gusta un montón porque me regenera. Los procesos de ansiedad, los procesos de angustia tienen que ver con el cansancio del riñón. Cuando la suprarrenal ya no puede sacar más energía, generalmente tenemos procesos de cansancio. El miedo tiene que ver con estados de alerta máxima. Y como tiene que ver con estados de alerta, no podemos dormir. Generalmente las personas que tienen ansiedades o miedos padecen de insomnio. Y el insomnio desgasta un montón el cuerpo. Entonces el olivo nos ayuda a recuperar esta energía de cansancio, a que nuestro riñón se armonice y a no sentirnos quemados.
El trébol compuesto también son para situaciones familiares. Muchas de las cosas que nos aquejan tienen que ver con noticias familiares. Así que el trébol nos ayuda a armonizar situaciones difíciles. Estas 4 son medicina homeopática. ¿Cómo se maneja? 5 goticas debajo de la lengua 3 veces al día, o de acuerdo como tu médico homeopático te lo pueda formular. La medicina homeopática tiene una gran belleza y es que no altera ningún proceso de otras medicinas. Si tú estás tomando medicina psiquiátrica, si tú estás tomando medicina porque tienes algún proceso biológico pendiente, la medicina homeopática no interfiere. Al contrario, lo que hace es apoyarnos en los procesos de sanación. Así que estas 4, según tu necesidad, las puedes consultar. O me lo puedes consultar a mí. Al final vamos a encontrar mis datos para que puedas tener mayor contacto conmigo. Pero no solo eso, no solo la medicina. La medicina natural, la mayor medicina, viene de nuestros alimentos. Resulta que hay alimentos que nos elevan lo cardíaco, hay alimentos que nos disparan procesos de ansiedad. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues los alimentos tóxicos. ¿Cómo los contrarrestamos? Con alimentos que tienen que ver con procesos de energía que nuestro cuerpo necesita. Los alimentos amarillos ayudan mucho a los procesos de regeneración del organismo. ¿Cuáles son los amarillos? Algunas frutas, alimentos, algunas legumbres, la zanahoria, la mazorca. ¿Y qué hacen los alimentos amarillos? Son ricos en vitaminas y fortalecen nuestro sistema inmune. Cuando tenemos nuestro sistema inmune fortalecido, sentimos más seguridad y confianza. Los alimentos blancos reducen el estrés, es decir, que reducen la ansiedad. El ajo, la cebolla, el coliflor, los espárragos, los champiñones son antioxidantes. Y los antioxidantes lo que hacen es un proceso de desintoxicación y estos nos van a ayudar a regular los temores. Los vegetales, por supuesto, todos los alimentos verdes siempre van a tener tienen que ver con sanar la energía del corazón. Porque lo verde contrasta el colesterol, contrasta las grasas, contrasta y hace un proceso como de oxigenación del cuerpo. Los alimentos verdes también nos ayudan a tranquilizar, sobre todo los blancos y los verdes. Los alimentos rojos, los rábanos, el pimentón, las frutas rojas, son alimentos ricos en químicos que aportan a nuestra sensación de fuerza o nuestra sensación de capacidad y ayudan también con la memoria. Las personas que tienen respuestas ansiosas, generalmente el miedo hace que la memoria sienta que falla o que no podemos responder a un examen. Entonces, si tienes un examen que tiene que ver con la memoria, un examen de inglés, un examen para tu hijo, los alimentos rojos van a ayudar a fortalecer los temas de memoria y por lo tanto nos otorgan seguridad y confianza. ¿Cuáles alimentos evitar? Pues los alimentos que nos van a elevar nuestro sistema nervioso. Los alimentos que generan mayor ansiedad son el café. Nos dispara el sistema nervioso, inmediatamente nos da taquicardia. El café, el chocolate, el té, las bebidas energizantes. Si tú sufres de miedos, de trastornos de ansiedad, de pánico, está absolutamente prohibido estos alimentos, porque lo que va a hacer es disparar tu frecuencia cardíaca y llevarte necesariamente a un proceso de estrés mayor. Los colorantes amarillos, ¿sabes? Como estos paquetes de los Cheetos, los tostacos, lo que se quede amarillo pintado en los dedos de paquetes, esto también genera demasiada ansiedad. Las gaseosas y por supuesto el dulce son alimentos que no son recomendables para las personas que sufren de miedos o de trastornos de ansiedad. Así que ya sabes qué alimentos son los sanos y cuáles alimentos evitar. Por supuesto, la mente que nos invita a armonizar con el entorno.
a pensarte de una manera positiva. Tener certezas en la vida nos ayuda a salir del miedo. Una certeza es que todo lo que pudiste hacer fue lo que hiciste. Eso es una manera de reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestras verdades. Todas las cosas son recíprocas y correspondientes. Me correspondía esa prueba, me correspondía este jefe, me correspondía esta situación. Todo tiene una vibración energética, yo hago parte de esa vibración del mundo. Hay una energía mayor que me sostiene. El cambio hace parte de la vida y yo no lo puedo evitar y no tengo nada que ver con el control de este cambio. Todo tiene un ritmo, todo tiene un movimiento, todo tiene un tiempo. Estos pensamientos obedecen a sistemas espirituales mayores. Y yo te invito a que si eres una persona con procesos de ansiedad o miedo, busques cuál es el tuyo. El que me funciona a mí, el que me ha funcionado a mí es el budismo. Y en ese sentido, a mí, pues es una de las lógicas espirituales de mayor aporte. Así que si puedes tener una creencia que a ti te marque, no tiene que ser la mía, la cristiana, la católica, la que a ti te sirva, pero construye un proceso espiritual que te ayude a construir certezas en este mundo de incertidumbres. ¿Cómo sanar? ¿Cómo sanar los miedos? Primero, aceptándolos como mensajeros. Ya sabemos que todas las emociones tienen un mensaje para nosotros y hay que atender esas emociones, hay que atender ese llamado. Aquí te puse en el segundo punto, que es prestar atención a ese testigo. Cuando yo hablo de testigo, hablo de este testigo del carro. Si el testigo del carro me está marcando que le hace falta gasolina al carro, pues yo ¿qué tengo que hacer? Ponerle gasolina al carro. Si yo me pongo bravo con el testigo y cojo un martillo y apago el testigo porque se me prendió, apáguese, pues eso no va a hacer que la gasolina vaya a durar, solamente que voy a apagar el testigo. No apagues el testigo, atiende el miedo, revisa cuál es el mensaje que tiene para ti, revisa qué es lo que está intentando decirte tu cuerpo. Transforma tus hábitos, transforma tus pensamientos, limpia tu entorno, expresa lo que sientes, otórgate el permiso a sentir malestar. Ponte en términos de prioridad. Ojo con lo que te dices, ojo con el trato que te das a ti mismo. Pon límites a lo que te intoxica, pon límites a lo que no te gusta, pon límites a lo que te está haciendo vivir mal. Revisa tus expectativas. A veces las expectativas tan altas, la presión, hace que nosotros vivamos en un constante acelere que no nos va a llevar a ningún lado, solamente a la enfermedad. Y comprende el futuro como una apuesta a la vida, comprende el futuro como un regalo, comprende el futuro como una transformación. Tú puedes cambiar tu historia, no vas a repetir lo mismo. No vas a repetir la historia de tus padres, ni siquiera tu propia historia, porque siempre tenemos la capacidad de reescribirnos, de reinventarnos y de ser seres diferentes. Así que, ¿cómo sanar el miedo? Poniéndonos amigos de nosotros mismos. Allí te pinté un abrazo como una oportunidad de decirte solamente abrazando el miedo, no escondiéndonos, no evitándolo, no yéndonos a pelear con él, no paralizándonos, solamente abrazar nuestros miedos, comprendernos como parte de este planeta, con toda la capacidad para sanarnos y con toda la capacidad para reconocernos en nuestra propia vulnerabilidad. No intentes no ser vulnerable, porque la verdad es que somos seres muy vulnerables. Un virus puso de rodillas al mundo porque somos vulnerables y la vulnerabilidad hace parte de este mundo, hace parte de nuestra naturaleza humana. Así que reconcíliate con tus partes vulnerables y abrázalas para poderlas sanar. El amor es nuestra mayor medicina, eso dice mi logo, eso dice mi lema.
es lo que promulgo. El amor como una fuerza mayor, el amor como camino, el amor como meta, el amor como aquella relación que vas a sostener contigo mismo. Una relación de respeto, de admiración por ti, de reconciliación con tu historia, de comprensión de tus ancestros y de reconciliación con todo como es. Porque no hay ninguna otra forma de amar que rendirnos a todo como es. Creo que aquí ya se acaba la presentación, así es. Así que aquí están mis datos, mi nombre es Nayibe Barreto, me encuentras en Instagram como @NayibeBarreto. Este es mi número celular. Prometo contestarte, a veces se me congestiona mi chat y me vuelve un poco lenta en la respuesta, pero aquí están mis datos. Tenemos 20 minutitos, 15 minutitos para compartir con ustedes preguntas. Andrea va a ser nuestra moderadora de estas preguntas, así que puedes darle rienda suelta a tu expresión. Intentaremos contestar la mayoría de ellas y nos vamos a desconectar a las 7:25. El resto, pues aquí estoy para ti. Listo. Ya acabo de activar el chat para quienes tengan preguntas para la doctora. Por favor, pueden hacerlas en este momento para empezarlas a leer y hacer productivo el tiempo. No sé si tú tengas preguntas, Andrea, si podemos arrancar por las tuyas. Por las mías. No, pues me aclaró muchas dudas porque sí suele suceder que uno tiene un miedo y lo siente en el estómago, más nosotras las mujeres, ¿no? Todo es abajo. Y siente uno esa angustia y a veces uno no la controla relajándose un poco. Y esto es claro, o sea, nos enfermamos y queremos tomar pastillas para sanarnos y en nosotros mismos está la solución, en saber controlar ese daño o eso que nosotros mismos le estamos causando a nuestro cuerpo. Nosotros somos nuestra medicina, se podría decir. Nosotros somos nuestra medicina, nosotros somos nuestro camino y nosotros somos también nuestros enemigos. Nosotros elegimos en qué lado vibrar, así es. Eso sería como, pues, lo más llamativo, aunque toda la presentación, doctora, muy bien, muy excelente tema tratado para nosotros en este momento, ¿no? Donde vivimos de miedos y de angustias. Así es. Entonces, empecemos, ¿no? Vamos a ver, aquí hay preguntas. Doctora, qué charla tan interesante. Realmente mis miedos son por el virus. Tuve el COVID y quedé paranoica. Es horrible. Lo puedes sanar, lo puedes sanar. Por aquí hay otra que dice, a ver, ¿cómo ayudar a los adolescentes a superar dificultades tan profundas como la ideación suicida? Bueno, esto tiene que ver con los miedos, el miedo a la vida. Le tengo tanto miedo a la vida que mejor me muero. Pero ya cuando hay una ideación suicida es una consulta más elaborada que un simple miedo. Hay que prestar atención, requiere ayuda psicológica y no me atrevo a dar ninguna solución más que consultes el caso, porque es un caso severo, es un caso de atender y no puedo generar ninguna solución en este momento. Solo decirte que el miedo a la vida nos puede llevar a la muerte y que es importante que este adolescente tenga una atención psicológica. Okay, muchas gracias. No sé qué esté viviendo. Aquí dice, ¿por qué sabiendo que a nosotros mismos está la solución, por qué no logramos superar los miedos y las ansiedades? Pues porque somos muy cómodos, los seres humanos queremos que la solución venga de afuera, que sea las boticas la que me lo solucione, que sea el otro el que se encargue, que sea mi mamá la que pague la cuenta, que sea mi pareja la que se encargue de mis miedos. Realmente los seres humanos somos muy cómodos, está en nuestra naturaleza. Y hacernos cargo de nuestra sanación, hacernos cargo de nosotros mismos, requiere un crecimiento, requiere volvernos adultos y salir de la comodidad. No podemos hacer que la vida la resuelva al otro, tenemos que hacernos cargo de eso. Muchas gracias, Doc. Dice la señora Vanessa, ¿qué medicamentos homeopáticos pueden usarse en niños? Todos. Solo que la diferencia es que la preparación no es en alcohol, no es en alcoholatura, sino que la preparación es en agua.
pero básicamente la medicina homeopática es para todos. Listo. Por aquí nos preguntan sobre las fobias, Doc. ¿Cómo manejar las fobias? Las fobias siempre están relacionadas con un evento traumático al nacimiento. Y a través de una terapia de regresión o a través de una terapia de biodescodificación se puede desprogramar la información que generó la fobia. Pero sí tiene sanación y es una memoria que hay al momento de nacer. Muy interesante. Sí. En situaciones permanentemente la ansiedad y la alerta, en situaciones de permanente ansiedad y alerta, ¿cómo identificar los miedos que las generan? Cuando hay tanta sensación de alerta, tuviste ancestros que la pasaron muy mal para sobrevivir. Tuvieron que desplazarse, caminar, trabajos fuertes, mucha pobreza, y esa memoria de los ancestros viaja en nosotros. Entonces es importante comprender cuáles fueron las carencias, las pobrezas o las dificultades que pasaron tus padres y que eso hace que tú vivas en estado de alerta. Lo puedes hacer a través de psicoterapia, a través de constelaciones familiares o a través de procesos de biodescodificación. Tengo un grupo que funciona los jueves, es gratuito, es presencial, no es online, pero allí vas a comprender un poco por qué los estados de alerta vienen de nuestros ancestros. Okay. ¿De esto pueden obtener más información comunicándose con usted, ¿no? Sí, ahí estoy en mi Instagram, Nayibe Barreto, o en mi WhatsApp. Me demoro contestando, pero siempre contesto. Listo. Sí. Listo. Por aquí, me imagino que este va muy relacionado, dice, doctora, ¿cómo sanar el miedo al abandono? Nos toca irnos a reconciliar con la persona que te abandonó, tu primer abandono, o papá o mamá. Generalmente fue una situación difícil y hay que irnos a reconciliar con esa situación para que puedas abrazarlo y reconocer que a pesar del dolor que se generó, fue lo mejor que te pudo suceder. Esta forma bonita de ver nuestra historia va a hacer que podamos soportar nuevas situaciones. Porque no estamos libres, no estamos exentos, ¿sabes? Las personas pueden elegir no estar, pero eso no nos puede llevar a la vivencia del miedo. Podemos tener niveles de acción con ello. Muchas gracias. ¿Trabaja terapias para ayudar a vencer el miedo? Sí. ¿En sus consultas? Sí, es la mayor consulta. La tristeza y el miedo son las mayores fuentes de consulta. Y bueno, relacionado nos preguntan, ¿constelar ayuda a vencer los miedos? Sí, totalmente. Totalmente. Cuando un miedo paraliza, ¿cómo manejarlo? Unos tips. Bueno, las medicinas que les dije, los alimentos, digamos que todo esto hace parte de los tips. Pero cuando hay un miedo que paraliza, generalmente hubo un trauma. Llamamos trauma a un evento de shock, de un impacto emocional mayor, un accidente de tránsito, un abuso sexual, una muerte repentina enfrente. Hay un evento de shock frente al cual el organismo no pudo responder. Entonces, el miedo que paraliza nos está diciendo un evento traumático mayor que no se ha podido resolver y que es necesario atender. Descubrir cuál es el evento de shock para poderlo trabajar. Y eso se hace a nivel de terapia. Pero se puede sanar. Todo se puede sanar. Esa es la base de esta teoría holística. Todo lo podemos sanar. Podemos sanar las enfermedades que nos congelan. Podemos sanar los trastornos emocionales. Podemos sanar la mente, podemos sanar el cuerpo, podemos sanar la emoción. No hay nada que nos condene a vivir mal, absolutamente nada. Cualquier cosa que te esté llevando a vivir mal, tú tienes el poder de transformarla. Entonces es más de conciencia. De buscar y de amor ayuda. Y de reconciliación y de volvernos responsables de nosotros, nuestros propios sabios. Doc,
¿Puede ayudar a un grupo familiar a solucionar ciertos conflictos internos? Me imagino que familiares. O sea, podrían ir a una... familiar quiere. Si no que quiere, todos estén dispuestos. Todos estén dispuestos. Si no, no se puede. ¿En cuánto tiempo se puede descubrir ese shock? Un shock que uno tenga cuando no alcanza la memoria a recordar esas situaciones. ¿O siempre se puede? Siempre se puede. Depende de la disposición a la ayuda y depende de la estrategias terapéuticas que te ayudan rápidamente a encontrar el shock. Pero depende mucho como de la disposición y de la apertura que tenga la persona que consulta. Ok. Así Listo. es. Doc, ¿tiene alguna alianza con medicina prepagada donde puedan sacar consulta con usted o directamente siempre en el número? Sí, no tengo ninguna alianza, no. Desafortunadamente nuestra medicina en Colombia aún no ha llegado a integrar este modo de sanación desde la profundidad de la conciencia. Todavía estamos viendo testigos del carro rotos, todavía estamos en cosas generales para todos, todavía no hemos llegado a la conciencia de que la sanación requiere un trabajo emocional y espiritual. Estamos en camino. Sé de mis medicinas como Colsanitas, quizá Colmédica también, que están empezando con acupuntura, que están empezando con terapias para dolores profundos, fibromialgias, pero aún vamos lento. Pero bueno, puedes venir a mi grupo que es gratuito, pregúntame cuándo, cómo es y te cuento. Por el interno, por el chat o por el Instagram te puedo dar la información. Requiere una inscripción por aforo, virus y todas estas informaciones, pero lo podemos hacer. Listo. Mil gracias por todo. Tiene muchos agradecimientos aquí. Las personas están encantadas con su charla. Dicen que es el momento preciso para darla. Muchísimas gracias por su disposición. Esperamos tenerla próximamente en otro de nuestros webinars. Siempre será bienvenida, Doc. Y quiero decirles a nuestros asistentes que anoten los datos de la médica para que la puedan contactar. Y adicional, pueden agregar nuestro correo electrónico. Uy, en este momento no está, pero es a donde llegan las invitaciones. Porque nosotros en el momento que tenemos listas las memorias, se las enviamos a su correo para que las puedan ver más detalladamente. Y también a las personas que se inscribieron y no asistieron, también las recibirán. A veces llega spam, porfa estar pendiente de esa partecita también. Y nada, muchísimas gracias, Doc, por Andrea, haberse prestado para ¿esto queda en YouTube? Sí, señora. ¿Podemos ir al canal de YouTube de Quanta y verlo después? Sí. 5 días después está subido en nuestro canal de YouTube. Allí están todas las memorias de nuestros webinars. Están cordialmente invitados a seguirnos y estar pendientes de nuestras redes, de las redes de la doctora para sus eventos también. Nos siguen y allí estamos continuamente poniendo nuestras invitaciones, nuestras actividades, las actividades de los médicos, por supuesto. Y no sé, Doc, si tiene alguna información para cerrar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecer a Quanta, es un aliado estratégico para mí. Amo su farmacia, amo su medicina, amo la responsabilidad, la disponibilidad, la entrega y el amor con la que hace el trabajo. Para mí ha sido mi aliado ya por muchos años. Llevo más de 10 años aliada con Quanta. Amo su medicina y gracias por esta invitación tan especial. Gracias a usted también, doctora, por aceptarnos, por estar aquí y compartir de su conocimiento con todos nosotros. Y los esperamos en nuestro próximo webinar en octubre. Les agradecemos por sacar de su tiempo para darse un poco de bienestar, por qué no decirlo así, en ciertos momentos de incertidumbre. Así es. Un abrazo para todos. Que tengan todos una feliz noche. Chao. Chao.